capital del estado de Yucatán, Estados Unidos mexicanos, siendo las 11:41 horas del día 15 de noviembre del año 2021, hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Se da por iniciado la presente audiencia del expediente 666-2021 y estando en audiencia pública ante la Honorable Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, asistida por la secretaria Esther Carolina Molina Martínez, que hago constar en primer término la comparecencia de las partes. La asistencia de la parte actora del presente juicio, el ciudadano Benjamín Ernesto Reyes Sánchez, quien comparece por medio del licenciado Ronald Roberto Ishnerio en su carácter de apoderado de personalidad debidamente reconocida en autos. La asistencia de la parte demandada del presente juicio, el ciudadano Francisco Alonso Cruz Quintero, quien comparece por medio del licenciado Andrés Vargas Ruiz en su carácter de apoderado de personalidad debidamente reconocida en autos. Asimismo, comparece el licenciado Jesús Adrián Moore Palma en mi carácter de apoderado de la parte demandada del presente juicio, la persona moral Automotriz Falcón SADCB. De igual manera, se hace reconocer la inasistencia de la otra parte demandada del presente juicio, la persona moral Autos del Sureste S.A., ni nadie que a sus intereses represente, a pesar de estar debidamente notificado, tal y como se desprende en autos. Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo 2012, se declara abierta la apertura de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, donde se consta la presencia de las partes. Ahora se le concede el uso de la palabra a la parte actora, para que ofrezca y relacione sus pruebas, y se le dé vista de la documentación exhibida y manifiesta. A nombre de mi representado, el actor Benjamín Ernesto Reyes Sánchez, en este acto se ofrecen y relacionan las pruebas que benefician a sus derechos e intereses a través de un escrito constante de 7 hojas útiles tamaño carta escritas por una sola de sus caras, misma que en este acto se exhibe y entrega debidamente acompañada de sus copias de traslado, precisando a esta honorable autoridad que, número 1, las pruebas confesionales marcadas con los numerales 1, 2 y 3, y que se acompañan por los pliegos de posiciones que se exhiben en este momento de la audiencia en un sobre cerrado, para que sean calificadas de legales en su desahogo, agregados a los autos y surtan los efectos legales correspondientes. Número 2. La prueba de inspección marcada con el numeral 4, que se llevará a cabo por el actuario en la oficina de Automotriz Falcón SADCB, ubicada en Avenida Alemán número 539 por 22, Colonia Alemán, consistente en el reconocimiento de las listas de raya o nóminas, recibos, tarjetas de registro de asistencia, libros y documentación de la contabilidad del demandado, exclusivamente en las partidas y asientos concernientes al actor en el periodo comprendido desde la fecha de 16 de julio del año 2010 hasta la fecha de 6 de agosto del año 2021, a fin de acreditar que su antigüedad era desde el intervalo antes mencionado, que la naturaleza de sus servicios consistía en realizar proyecciones de ventas para ambas empresas, asignar clientes a los agentes de ventas, realizar informes de las ventas efectuadas, tratar con los clientes y exponerles diferentes planes de financiamiento y compras, realizar gestiones con bancos e instituciones de financiamiento para celebrar convenios de colaboración respectivos, etc. Y que su horario de trabajo comprendido fue desde las 10 hasta las 20 horas durante los días lunes a sábado y que el tiempo extra laborado fue de 12 horas extras semanalmente, que su salario correspondiente a ese periodo era de 15,000 pesos moneda nacional y de manera adicional un bono por concepto de productividad consistente en 700 pesos moneda nacional de manera quincenal, de conformidad con el artículo 827 de la ley aplicable de la materia. Inspección que deberá ser debidamente agregada a los autos y surtan los efectos legales correspondientes.
Número 3. Las pruebas testimoniales marcadas con los numerales 5, 6 y 7, en donde los testigos deberán ofrecer sus dichos en relación con los hechos controvertidos que se pretenden probar en este juicio. Se les indicará el nombre de los mismos y que se presentarán en el lugar de residencia de esta honorable Junta y que en caso de impedimento a su asistencia se les indicará el motivo o causa que sea justificada, de conformidad con el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo 2012, que deberá ser debidamente agregado a los autos y surtan los efectos legales correspondientes. Número 4. La instrumental de actuaciones marcada con el numeral 8, consistente en todas y cada una de las constancias que integran al presente procedimiento laboral, con todo y cuanto beneficie los intereses de mi representado, de conformidad con los artículos 835 y 836 de la ley mencionada. Y, número 5, la presuncional, en su doble aspecto legal y humano, marcada con el numeral 9, en todo cuanto beneficie a los intereses de mi representado, de conformidad con el artículo 830 y 834 de la ley en la materia. Solicitando a esta autoridad se tenga a mi representado por ofrecido en tiempo y forma sus probanzas, y las mismas sean admitidas ordenando su desahogo por encontrarse ofrecidas conforme a derecho, y en su momento se les conceda valor probatorio. Asimismo, me afirmo y ratifico del escrito de pruebas anteriormente exhibido. A continuación, se le concede el uso de la palabra de la parte demandada, la persona moral, para que ofrezca y relacione sus pruebas, dándosele vistas de las pruebas ofrecidas por la parte actora, para que manifieste lo que a sus derechos convenga y manifiesta. A nombre de mi representado, la persona moral demandada Automotriz Falcón S.A.D.C.B., en este acto se ofrecen y relacionan las pruebas que beneficien a sus derechos e intereses a través de un escrito constante de 7 fojas útiles, tamaño carta, escritas por una sola de sus caras, misma que en este acto se escribe y entrega debidamente acompañada de sus copias de traslado, precisando a esta honorable autoridad que 1. La prueba confesional marcada con el numeral 1, la cual se encuentra acompañada del pliego de posiciones que le fue entregada anteriormente, previo a la audiencia, en un sobre cerrado para que sean calificadas de legales en su desahogo, agregando a los autos y surtan efectos legales correspondientes. 2. La prueba documental privada marcada con el numeral 2, el cual se acompaña con el pliego anteriormente exhibido, constante de 2 hojas útiles de copia certificada, para que sea agregado en autos y surjan los efectos legales correspondientes. 3. La prueba pericial marcada con el numeral 3 para acreditar la autenticidad del documento exhibido en materia de grafoscopía y documentoscopía, la cual estará a cargo del perito que se designa al momento de dicho escrito, quien deberá rendir dictamen y la cual deberá desahogarse con el siguiente interrogatorio. Que diga el perito su ocupación, años de experiencia, credenciales autorizadas y vigentes. Que diga el perito que tiene conocimiento sobre la materia de la presente prueba. Que diga el perito ser cierto como en efecto lo es que el documento ofrecido como prueba corresponde a la propia empresa. Que diga el perito que el documento exhibido como prueba obra y se expide de la propia empresa. Determina el perito si el texto que aparece en el registro y control de asistencia del personal fue impreso y después se plasmó la firma de la empresa y del representante legal. Que determine el perito las características generales del documento de registro y control de asistencia, de fecha 1 de agosto del presente año, que obra en los autos y 2 hojas útiles. Diga el perito el nombre de los métodos científicos o instrumentos tecnológicos utilizados para llevar a cabo la presente prueba. Que explique el perito los métodos y técnicas empleados para emitir su dictamen. Que diga el perito si el estudio realizado en el documento se desprende de una cuestión relevante que no se le haya preguntado en los cuestionarios y que merezca ser dada a conocer al juzgador. Que diga el perito sus conclusiones y dé el perito la razón de su dicho. A dicho interrogatorio se le dará copia respectiva a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo del 2012. Sea agregado en autos y surta los efectos legales correspondientes. 4. Las pruebas testimoniales marcadas con los numerales 4, 5 y 6, y en donde los testigos deberán ofrecer sus dichos en relación con los hechos controvertidos que se pretenden probar en este juicio.
Se les indicará el nombre de los mismos y que se presentarán en el lugar de residencia de esta honorable Junta, y que en caso de impedimento de su asistencia, se les indicará el motivo o causa que sea justificada, de conformidad con el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo del 2012, quien deberá ser debidamente agregado a los autos y surtan los efectos legales correspondientes. 5. El instrumental de actuación es marcada con el numeral 7, consistente en todas y cada una de las constancias que integran el presente procedimiento laboral en todo y cuanto beneficia a los intereses de mi representado, de conformidad con los artículos 835 y 836 de la ley mencionada. Y 6. La presuncional en su doble aspecto legal y humano, marcada con el numeral 8, en todo y cuanto beneficie los intereses de mi representado, de conformidad con el artículo 830 y 834 de la ley de la materia, solicitando a esta autoridad se tenga a mi representado por ofrecido en tiempo y forma sus probanzas, y las mismas sean admitidas ordenando su desahogo en audiencia respectiva por encontrarse ofrecidas conforme a derecho. Asimismo, me afirmo y ratifico del escrito de pruebas anteriormente exhibido, y se objetan las pruebas de la parte actora en cuanto a su alcance y valor probatorio que pretende imprimirle su oferente. En lo que respecta a las pruebas de confesión ofrecidas de los numerales 2 y 3, se objetan todas y cada una en virtud de que no se encuentran relacionadas con hecho alguno o ningún punto de la litis. Lo anterior de conformidad con los artículos 777, 780 y 786 de la Ley Federal del Trabajo del 2012, además de los relativos de la mencionada ley. Solicito que sean desechadas dichas probanzas. En relación con las pruebas testimoniales marcadas con los numerales 5, 6 y 7, se objetan todas y cada una de ellas en cuanto a la forma que se encuentran ofrecidas, toda vez que el oferente las presenta sin tener en consideración todas las fracciones que se menciona con el artículo 813 de la ley mencionada, por lo que solicito sean desechadas dichas probanzas. Finalmente, se le concede el uso de la palabra de la otra parte demandada, la persona física, para que ofrezca y relacione sus pruebas, dándoseles vista de las pruebas ofrecidas por la parte actora, para que manifieste lo que a sus derechos convenga y manifiesta. A nombre de mi representado, el demandado persona física Francisco Alonso Cruz Quintero, que en este acto se ofrecen y relacionan las pruebas que beneficien a sus derechos e intereses a través de un escrito constante de 3 hojas útiles tamaño carta, escritas en una sola de sus caras, misma que en este acto se escribe y entregan debidamente acompañada de sus copias de traslado, precisando a esta honorable Junta que, primero, la prueba confesional marcada con el numeral 1, la cual se acompaña con el pliego de posiciones que se exhibe en este momento de la audiencia, para que sean calificadas de legales en su desahogo, agregados a los autos y surtan los efectos legales correspondientes. Segundo, la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humano, marcada con el numeral 2, en todo y cuanto beneficie los intereses de mi representado, de conformidad con los artículos 835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo del año 2012. Y tercero, la instrumental de actuaciones consistente en todas y cada una de las constancias que integran al presente procedimiento laboral, en todo y cuanto beneficie los intereses de mi representado, de conformidad con los artículos 830 y 834 de la Ley Federal en la materia. De igual manera, solicito a esta autoridad se tenga a mi representado por ofrecido en tiempo y forma sus probanzas y las mismas sean admitidas, ordenando su desahogo por encontrarse ofrecidas conforme a derecho. Asimismo, me afirmo y ratifico del escrito de pruebas anteriormente exhibido, y se objetan las pruebas de la parte actora en cuanto a su alcance y valor probatorio, que pretende imprimirle su oferente. En lo que respecta a las pruebas de confesión ofrecidas en los numerales 2 y 3, se objetan todas y cada una, en virtud de que no se encuentran relacionadas con hecho alguno o ningún punto de la litis. Lo anterior de conformidad con los artículos 777, 780 y 786 de la Ley Federal de Trabajo. En relación con las pruebas testimoniales marcadas con los numerales 5, 6 y 7, se objetan todas y cada una de ellas en cuanto a la forma que se encuentran ofrecidas, toda vez que el oferente las presenta sin tener en consideración todas las fracciones que se mencionan en el artículo 813 de la ley mencionada, por lo que solicito sean desechadas dichas probanzas. Ahora, se le da vista a la parte actora de las pruebas ofrecidas
por ambas partes demandadas, la persona moral y la persona física, para que manifieste lo que a sus derechos convenga y en el uso de la palabra manifiesta. Se objetan las pruebas de las partes demandadas, persona moral y persona física, en cuanto a su alcance y valor probatorio que pretenden imprimirle sus oferentes. En primer término, en lo que respecta a las pruebas de confesión ofrecidas por la contraparte, la persona moral automotriz Falcón S.A.D.C.B. y, en el numeral 1, se objetan todas y cada una en virtud de que no se encuentran relacionadas con hecho alguno o ningún punto de la litis, lo anterior de conformidad con los artículos 777, 780 y 786 de la Ley Federal del Trabajo 2012. Además de los relativos en la mencionada ley, solicito que sean desechadas dichas probanzas. En relación con la documental privada, marcada con el numeral 2, se objetan todas y cada una en cuanto a la forma en que se encuentran ofrecidas, toda vez que el oferente la presenta en copia simple, omitiendo señalar y precisar el lugar en el que se encuentra el original, para efectos del cotejo o compulsa respectivos. Así pues, incumpliendo lo establecido por el artículo 798 de la ley aplicable en la materia, así como objetar su autenticidad, literalidad, contenido y firma, por lo que solicito que sea desechada dicha prueba al no ser ofrecida conforme a derecho. Desechándose de igual forma los medios de perfeccionamiento ofrecidos por la parte demandada referido a la prueba pericial para la documental privada exhibida. En virtud de lo anterior, se ofrece como prueba alegando la falsedad del documento la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, que consiste en el dictamen pericial a cargo del perito asignado por la Fiscalía General del Estado, por lo que desde este momento solicito se gire atento oficio a dicha autoridad toda vez que mi representado carece de los medios económicos para sufragar dicho gasto, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 824, y que deberá desahogarse en términos del siguiente interrogatorio. Número 1. Que diga el perito si entre la firma dubitada y la indubitada existen rasgos atribuibles en cuanto a autoría y ejecución por parte de las partes demandadas. Número 2. Que diga el perito si el documento exhibido en copia simple es procedente del original. Número 3. Que diga el perito qué métodos o técnicas utilizó para llegar a la conclusión anterior. Y número 4. Que dé el perito la razón de su dictamen. En relación con las pruebas testimoniales marcadas con los numerales 4, 5 y 6, se objetan todas, y cada una de ellas en cuanto a la forma en que se encuentran ofrecidas, toda vez que el oferente las presenta sin tener en consideración todas las fracciones que se mencionan en los artículos en el artículo de la 813 de la ley mencionada, por lo que solicito sean desechadas dichas probanzas. En segundo término, en lo que respecta a las pruebas de confesión ofrecidas por la contraparte, la persona física, Francisco Alonso Cruz Quintero, en el numeral 1, se objetan todas y cada una en virtud de que no se encuentran relacionadas con hecho alguno o ningún punto de la litis, lo anterior de conformidad con los artículos 777, 780 y 786 de la Ley Federal del Trabajo 2012. Además de los relativos en la mencionada ley, solicito que sean desechadas dichas probanzas. Se tienen por presentados a los comparecientes en la presente audiencia, por hechas sus manifestaciones, como por exhibidos los documentos seleccionados, los cuales se agregan a los autos del presente expediente. Se tiene a la parte actora por ofrecidas y relacionadas sus probanzas, por conducto de un memorial constante de 7 fojas útiles escritas en un solo lado de sus caras. Dicho memorial se añade a los autos del presente expediente. Se tiene a la parte demandada, persona moral, por ofrecidas y relacionadas sus probanzas, por conducto de un memorial constante de 7 fojas útiles, escritas en un solo lado de sus caras, así como por ofrecida la prueba documental marcada con el numeral 2, relacionadas en dicho memorial. Memorial y documental que se agregan a los autos del presente expediente. Se tiene a la parte demandada, persona física, por ofrecidas y relacionadas sus probanzas, por conducto de un memorial constante de 3 fojas útiles, escritas en una sola de sus caras,
Dicho memorial se agrega a los autos del presente expediente. Se tiene a las partes por hechas sus objeciones a las pruebas ofrecidas por sus contrapartes, y en virtud de la inasistencia de la parte demandada, la persona moral, Autos del Sureste S.A., ni de nadie que sus intereses represente, a pesar de estar debidamente notificado. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento de 15 de noviembre del año 2021, por lo que se declara perdido su derecho para ofrecer y objetar pruebas en el presente asunto. Se declara cerrada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Cúmplase. Y para un mejor proveer sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, esta autoridad se reserva el derecho al respecto. Se declara cerrada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Cúmplase. Notifíquese a la parte demandada, Autos del Sureste S.A., inasistente, mediante los estrados de esta Junta Especial y cúmplase. Con lo que termina la audiencia, levantándose la presente actuación, la cual, previa su lectura y ratificación, se firma y autoriza para debida constancia, y dándose los comparecientes por debidamente notificados, enterados y apercibidos con el proveído inserto, firmando los integrantes de la Junta Especial número 3. Lo certifico.